dado y nos has dado un día más de vida, Dios mío. Gracias, buen Dios, gracias Espíritu Santo, gracias Señor Jesucristo, porque tú eres bueno y como dice tu palabra, hasta aquí nos has ayudado y seguirás ayudándonos todos los días, porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Tú no cambias, tú no tienes sombra de variación y tu palabra también no cambia. Señor, bendice tu palabra, bendice el mensaje en esta mañana, en esta hora, Señor. Bendice las personas que se han conectado, las personas que no también, Padre. Te rogamos que tú seas guardándolos y guardándonos a todos, Señor. Tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Creemos que nosotros moramos bajo la sombra del Omnipotente, Dios. Que tú nos das esa cobertura tuya, nos guías, nos guardas, nos libras de todo mal y de todo peligro. Señor, abre los corazones, las mentes, el espíritu que esté dispuesto a adorar a Dios, que nuestro espíritu, nuestra alma esté dispuesta a exaltar el nombre de Dios y a recibir tu palabra, el mensaje tuyo, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros y nos has regalado muchas bendiciones. Bendice a Andresito, a Jacqueline, a Victoria. Bendícenos a todos, Señor. En tus manos estamos, Señor. Bendice a la tía Graciela, a Liliana que se conecta, a la profe de acá del conjunto que se conecta, Padre Santo. Bendícela, ayúdala en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, Padre. Gracias, buen Jesús. La gloria y la honra solo sean para ti, Señor. Y Padre, en tus manos estamos. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias. Ahora sí, ya compartiste pantalla. Voy a eso, voy a compartir pantalla y doy la bienvenida a los que se conectan en Instagram también, que quieran compartir. A ver, aquí. La tía Graciela me dice que me envía el link que no se ha podido conectar. No se puede conectar. Va a reenviarse. Sí, pero fíjate que sea el mismo. Bueno, voy a compartir una canción muy especial para el día de hoy. Es una alabanza muy bonita que pues hasta compartir el link de la canción y en el... porque no sé por qué no puedo compartir la pantalla para que puedan escuchar. Discúlpenme. Pero pues Pedro, si quieres, pues arranquemos. Estuvimos conversando con Pedro el día de ayer y bueno, hay una razón por la que le decía yo acerca de del tema que queríamos compartir, que el Señor nos dirigiera, y es acción de gracias. Particularmente aquí en Panamá y bueno, en algunos lugares se celebra la acción de gracias. Es como algo muy gringo, por decirlo así, pero creo que la acción de gracias en nuestra comunidad cristiana, en donde estamos desde Panamá y en Colombia conectados, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, empezamos a caminar en fe, la acción de gracias es algo bien importante que debemos tener en nuestro día a día, ¿verdad, Pedro? Sí, señora. Pues nosotros debemos tener pues gratitud y ser agradecidos. Dios nos dotó
en esta partecita en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y cuando uno pues la ejercita, la practica, pues se hace normal, corriente. Caso contrario, pues la ingratitud, ¿no? El no, el no recordar o pasar por alto, agradecer. Y en este caso, pues agradecer a Dios. Correcto. La señora Graciela, si puede poner en silencio para que no se... Perdón. Se escucha. Ok. Sí, continúa, Pedro. Es que se escucha mucho. Pues eso les comentaba, les compartía de tener un corazón agradecido y no necesariamente por cosas grandes, por milagros gigantescos, no, sino pues nosotros debemos ser agradecidos con Dios, con los detalles, con pequeños detalles que Dios nos permite y nos da. El hecho nomás de hoy amanecer con vida es un milagro de Dios, es un regalo de Dios. Y el hecho de respirar, el hecho de mirar, el hecho de parpadear, o sea, todas las funciones del cuerpo, si uno empezamos a mirarlas detalladamente, hay muchísimo por qué agradecerle al Señor con cosas que pasamos por alto. Dios nos regaló pues nuestros órganos internos y todo eso es una maquinita que funciona muy bien. Tener gratitud con Dios y también con las personas, que las personas también pues, son especiales, son bonitas, y pues ese es el tema que vamos a estar tratando hoy, ser agradecidos, tener gratitud. Sobre todo, la manera más bonita de tener gratitud es primero tener al Espíritu Santo, porque hacíamos como una comparación, cómo es la gratitud del mundo y cómo es la gratitud con Dios. Pareciera como que es lo mismo, pero no, porque cuando estamos agradecidos con Dios y realmente tenemos al Espíritu Santo, entendemos que de Él vienen todas las cosas, como decía Pedro, desde hasta lo más mínimo, y también las grandes cosas. Y lo otro que acaba de decir Pedro, Dios usa a las personas. Esa es la manera en que Él va conectando y va haciéndonos instrumentos. Lo podemos ver en los evangelios. Yo quiero compartir un pasaje hoy, Pedro, si me permites, y de allí ya avanzar. Este pasaje me llamó mucho la atención desde la primera vez que lo vi y creo que nos enseña muchísimo acerca del tema de la gratitud, de dónde viene la gratitud. Recordemos que en tiempos de Jesús, en tiempos bíblicos, no habían como que estas tecnología, medicina y una cantidad de cosas, medicamentos. O sea, todo era supremamente rústico. El que estaba enfermo y quédate y muérete porque no hay nada que hacer. De hecho, estaban como tan metidos en el tema, obviamente, religioso, que el solo hecho de estar enfermos para la gente que era muy religiosa era como estás en maldición, ¿verdad? Y una de las enfermedades que se muestran muchísimo en las escrituras es la lepra, ¿sí? Y la lepra tiene particularidades donde yo digo que nos enseña muchísimo acerca del pecado, de la condición de pecado. La lepra es bastante parecida al pecado. Es una enfermedad, hoy día creo que hay algunas personas, de hecho en Colombia creo que hay algunos lugares que todavía hay comunidades pequeñas donde están en cuarentenados, ¿verdad, Pedro? Yo sé de uno que es por allá como cerca de Girardot, Ibagué, no sé. Cerca de Girardot, sí, hay un pueblo,
No sé. Agua de Dios. Ok, Agua de Dios. así se llama. Agua Es de Dios. increíble pensar que hoy día todavía esta plaga, o no sé cómo se llama, esta enfermedad, pueda estar dañando personas, pero con tanta tecnología y todo tan avanzado. Pero la lepra es muy extraña. Ella se come literalmente la piel, se come todo, se va devorando al individuo, pero es indolora. O sea, va pudriendo, pero la persona no la siente. No se da cuenta, puede empezar incluso a caérsele miembros, dedos, una oreja, la lengua, o sea, es algo bien desagradable. Para la persona debe ser algo terrible porque literalmente se está pudriendo. Entonces, en aquel tiempo, pues además de eso tenía una connotación espiritual religiosa, donde eran personas completamente indeseables y eran apartados, pero apartados que no, mejor dicho, no quiero traerles qué sintieron en algún momento en el 2020 cuando fue la cuarentena y que impusieron te tienen que quedar en casa, si llegan a salir tienen que tener una distancia de 2 metros. Yo vi escenas muy fuertes de abuelitos que querían abrazar a sus seres queridos y les ponían como unas cosas de plástico o sea, inventaron de todo. Veíamos gente en los supermercados, en las calles, con una cantidad de cosas encima por el miedo a contagiarse. Qué impresionante es el miedo de la gente a la muerte. La gente tiene miedo a morir. Y tiene miedo básicamente porque no tiene la seguridad de lo que va a pasar después. Tiene miedo a deteriorarse, tiene miedo a enfermarse, tiene miedo al dolor. Todo esto son consecuencias de algo que se llama pecado. Y empieza en el principio, cuando somos apartados de Dios por causa de este pecado. Al ser apartados, Dios es vida. Jesús lo dijo de esta manera: yo les doy vida y vida en abundancia. Entonces, cuando el pecado nos aparta del Señor, pues simplemente es algo que no siempre vamos a detectar, no siempre lo vamos a ver. Esto como que no nos vamos a dar cuenta y vamos a tener muchos argumentos y hasta decir, no, pero yo he estado bien, yo no le he hecho daño a nadie, yo estoy bien. Pero bueno, en aquel tiempo ocurrió algo con lo que voy a abrir este pequeño espacio, y está en Lucas, para que lo busquen en su Biblia, en Lucas 17, y es el caso de los 10 leprosos. ¿Listo? Ya sabemos un poquito cómo es la lepra, cómo se ve, qué es lo que hace y cómo se siente, ¿verdad? Y cuál era la implicación de estas personas en aquel tiempo. Hoy día, estas personas de Agua de Dios allá en Colombia, y no sé si hay otros países donde están estas comunidades, estas personas que tienen esta condición también son apartadas porque la lepra es sumamente contagiosa. El solo tocar una ropa de una persona que ha estado contagiada puede traer que la otra persona se contagie, ¿verdad? El pecado es igual. ¿Y por qué entonces Dios menciona en las Escrituras este caso? Dice así, si quiere, lo quiere leer alguien de aquí, la tía Graciela, Andrés o Jacqueline. Lucas 17, versículo 11 hasta el 19. ¿Alguien? ¿Quién? Lo estoy pensando. Jacqueline, perfecto. Si Jacqueline no ha leído hace rato, se le extraña la vocecita. Es ¿Lucas qué? Lucas 17, versículo 11 al 19. Es que con el celular y se demora un poquito. No te preocupes, tranquila. Acuérdense que para los de Bogotá, si se nos acaba la reunión, vuelven y se conectan al 10 leprosos son limpiados. En la palabra de Dios hoy nos entregamos para que
esta palabra entra en nuestras vidas como palabra de sabiduría, palabra de respaldo, palabra de gozo y palabra de aprendizaje. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostreos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que se había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Jacqueline. Pedro, ¿qué te parece si tú arrancas con el mensaje? Claro que sí. Bueno, pues vemos acá a Jesús en la labor que pues vino a desempeñar aquí a la tierra. Cuando Jesús pues iba predicando, iba enseñando, iba sanando, iba haciendo milagros, iba haciendo prodigios, y pasaba por un lugar, yo creo que era un lugar pues lejano, porque como los leprosos eran apartados, eran separados, eran rechazados, Jesús iba caminando por ahí. Entonces entró a una aldea y salió al encuentro pues estas 10 personas que estaban enfermos, y se pararon lejos, con miedo, con temor, por el rechazo que habían sufrido durante pues el tiempo de su enfermedad. Se apartaron y estaban retirados de Jesús por miedo, por temor, porque pues eran bastante aislados. ¿Y qué pasó? Ellos alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando uno está necesitado, cuando uno tiene una afección, cuando uno está enfermo, levantamos pues nuestra mirada a quien aquí lo puede sanar a uno. Y cuando uno no está andando con Dios, pues lo primero que hace es ir a un médico, acudir a la persona que lo puede sanar. En este lugar, en este momento, estaba pues el médico de médicos, la persona que podía traerles remedio, traía poderles sanidad, la medicina para su enfermedad, y ellos habían escuchado de Jesús, en el hecho de que le dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Ellos ya habían escuchado de Jesús, de que Jesús había hecho milagros, de que Jesús ya había sanado, había resucitado hasta muertos. Entonces pues ellos corrieron al que tenía la solución, al Señor Jesucristo. Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mira que Jesús no oró por ellos y la lepra sea quitada ya, en este momento no. Vayan y se muestran.
pero el milagro aconteció en el camino. Mientras ellos andaban, iban caminando y en el camino, en el transcurso de la casa, cuando iban para los sacerdotes, se iban dando cuenta que Dios los iba sanando. Me acuerdo de un milagro que ocurrió similar, algo similar. Me acordé ahorita, mi hermana, ella hace varios años, harticos años, ella tenía un sarpullido en la piel y fue al médico, fue a dermatólogos y nada le hacía efecto. Seguía con el sarpullido por todo su cuerpo. Hubo una campaña aquí en el Campín y mi madre la invitó. Mi hermana no era conocedora de la palabra de Dios y ella fue a regañadientes. Yo que voy a ir por allá, eso es puro engaño, eso es que los hacen pasar allá y les dicen, digan que pasó esto y que esto. Fanáticos. Pero fue a regañadientes. Mi mamá, como siempre, ella toda bonita, vamos, mija, me acompaña. Y fue a la reunión allá al Campín, duraron 2, 3 horas, 4 horas y terminó la reunión y no pasó nada. Wow. Entonces, imagínense cómo salió mi hermana. Peor, se da cuenta, eso es pura mentira, eso es puro engaño, eso es solo porque les den plata, y miren, me acordé ahorita porque fue igual. Mientras iban del Campín al barrio Musú, que queda en la General Santander, en el camino Dios la sanó. Llegó a la casa sin sarpullido. Wow. Dios le cayó la boca. Y en el camino iba diciendo groserías. Yo no sé cómo fue ese milagro, porque ella iba diciendo groserías. Eso no sé cuánto es, pero mire cómo es Dios. Se reveló y le mostró el milagro. Yo estoy hablando de mi hermana. No es un cuento de hadas, no es que me dijeron, no. Tal cual como le pasó a los leprosos, en el camino Dios sanó a mi hermana. Bueno, este pequeño comentario, testimonio, porque no es un testimonio que pasó con mi hermana. Y Dios la sanó y hasta el día de hoy, como Dios actúa, completamente sana, nunca más un sarpullido, nunca más medicamentos, cremas ni nada. Bonito Dios, bonito. Y mira que pasó similar como acá con los 10 leprosos. Entonces uno de ellos se devolvió en el camino se devolvió y le agradeció al Señor Jesucristo. Y pues bueno, el pasaje es triste, pero es la verdad, es la realidad. Los milagros Dios los hace y hace milagros, pero los milagros no salvan. No hacen para que las personas pongan su mirada en Dios. En algunas oportunidades, sí, como el uno de los 10 reaccionó y se devolvió y le dio gracias a Dios. Los otros 9 se les olvidó el milagro, se les olvidó que estaban enfermos. Tal vez también iban renegando como tu hermana. Tal vez, me imagino, sí. Pero sí, eso le pasó a mi hermana. Y yo no entiendo ese milagro, cómo Dios obró, si ella iba diciendo groserías en el camino. Yo quiero hacer un comentario ahí acerca de eso, porque muchas personas piensan que Dios nos va a amar más por hacer cosas o nos va a amar menos, pero en verdad Dios hace las cosas para su gloria, para demostrar quién es Él, y muchas veces permitirá cosas a los ingratos, solamente para demostrar que Él es el que tiene el poder, que Él es el que sana, aunque esa persona no le agradezca, no se dé cuenta, que no que es Dios, sino que se pierden, porque un milagro como ese es como la entrada a. Puede que la hermana, en este caso de Pedro, haya cambiado su rumbo y finalmente al darse cuenta que estaba sana, entregó su vida al Señor. En el caso de los leprosos, dice que ninguno más apareció y el Señor le dijo, ¿cómo así que viene uno
nada más, ¿dónde están los otros 9? Y para mí es importante recalcar, Pedro, para que puedas continuar, ¿cuál de esos leprosos eres tú? O sea, ¿cuál de esos leprosos somos nosotros? Por lo que dice Pedro, o sea, el milagro no va a ser que nosotros entreguemos nuestra vida al Señor o que nos garantice la salvación. ¿Ok? No una persona a la que recibe un milagro necesariamente salva. El milagro es una misericordia de Dios, es una añadidura, es algo que Él da porque a Él le place. Aunque no nos lo merezcamos, Él lo hace. ¿Cuál es el objetivo? Definitivamente que sí, que aceptemos que tenemos que ir hacia Él. A mí me encanta la postura del leproso. Está ahí para que lo continúes, Pedro, en el versículo 16. Me encanta cómo él se acerca a Jesús. Bueno, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Bonita esa actitud. Él reaccionó, iba por su camino y dio la vuelta, se regresó. Y así es cuando uno, bueno, esto es una analogía con cuando uno tiene un verdadero arrepentimiento. Uno va hacia una dirección y el arrepentimiento es regresarse, es dar la vuelta. Este señor ex leproso se devolvió, pero también tuvo varias acciones. ¿Qué hizo? Glorificar a Dios, dar la gloria a Dios, y no lo hizo calladitamente, ni pasado, ni mentalmente. Él lo hizo con voz alta, dice que a gran voz. Para mí, yo diría gritando, sí. Gritando, pues imaginémonos. Después de estar en una situación de esa, yo gritaría también, Dios, muchas gloria gracias. Al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Eso, uno lo haría, mejor dicho, si fuera hincha de Millonarios, tocaría hasta la trompeta azul. ¿Por qué? Porque pues es algo para dar a conocer, para que lo escuchen, para que se den cuenta de que Dios había hecho ese milagro. Y mire que cuando llegó ante Jesús, ¿qué hizo? Esa actitud tan bonita. Es una actitud de humildad, de doblegarse, de entregarse a Dios. Se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Postrarse, y yo me imagino hasta lloró. Claro. Yo me imagino que sus lágrimas escurrieron por sus mejillas, por sus ojos, y rostro en tierra le dijo, Dios, muchas gracias. Gracias por ese milagro. Y yo, personalmente, pues hemos experimentado en varias oportunidades esta misma escena, cuando uno se doblega ante Dios y con las lágrimas en los ojos le agradece a Dios por los milagros que Dios ha hecho. Personalmente yo lo he hecho. Mi madre fue sana de un cáncer hace como unos 40 años y después de eso nunca más ha tenido, Dios la sanó, totalmente un milagro. Y ahí está con nosotros, tiene 85 años y Dios completa sanidad. Mi esposita igual, a mi esposita Dios también la sanó de un cáncer y cómo uno no agradecerle y salen las lágrimas de gratitud a Dios. Rostro en tierra se postró a los pies de Jesús dándole gracias. Y este era samaritano, mire que ni siquiera era de los judíos del pueblo de Dios, no. Los judíos y los samaritanos ni se podían ver, ni se saludaban, este era samaritano, este leproso, estilo como la samaritana que en la fuente del agua, y no se podía ni siquiera dirigir, saludar, ni nada de eso, porque tenían problemas y no tenían comunicación entre ellos, se odiaban, en otras palabras. Parecía que adoraban al mismo Dios, parecía, pero en verdad lo que tenían era una religión, mientras que este hombre
encontró a Jesús. O sea, realmente encontró la verdadera puerta y relación con Dios Padre a través del único que puede intermediar, que fue el mismo Jesús. Y por eso Jesús hace esa aclaración, dice, y este era samaritano. O sea, que ni siquiera su propio pueblo lo tan religioso que era, y al final no se había dado cuenta que tenían ahí al mismo Dios presente. Es increíble. Correcto. No, este pasaje está muy re lindo, Vicky. Muy, muy bonito. Entonces, este hombre con su corazón todo bonito le dio gracias a Dios, adoró a Dios. El único que merece adoración es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mire que Jesús no reprendió a este ex leproso. No le dijo, no, levántese porque yo no merezco adoración. No, él lo dejó porque Jesús es Dios, nuevamente. Y Jesús, pues, él respondió y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Dios hizo el milagro en todos. Dios no hace acepción de personas. A este sí le pongo cuidado, a este no. La Biblia dice que el sol todos los días sale sobre buenos y sobre malos. Amén. Dios manda la lluvia sobre buenos y sobre malos. Dios, esa es la misericordia y el amor de Dios por la humanidad. Pero en nosotros está el responder al llamado de Dios, en escuchar su voz y en tener gratitud con Dios. Acá Jesús les dijo, ¿y dónde están los otros 9? ¿Qué se hicieron? ¿Para dónde se fueron? Se fueron, recibieron el milagro y chaito. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando tú recibes algo que no te mereces? Porque si vamos al contexto religioso de la época, y por eso hice esa aclaración antes, los leprosos eran catalogados como pecadores, como inmundos, literalmente apartados, indeseables, o sea, nadie quería acercarse a ellos. Primero por su condición física y porque también se le asignaba una condición espiritual, donde, voy a usar una palabra fuerte, malditos, porque todo aquel que era enfermo, padecía una enfermedad, era como que Dios lo había rechazado. Pero aquí, cuando una persona recibe el milagro, recibe una misericordia del Señor, o peor, porque lo vamos a poner bien enfocado, recibe la oportunidad de la salvación y de acercarse a Dios a través de Jesús. Y simplemente prefiere el milagro, se va y ni las gracias da. ¿Cómo se llama eso? Cuando alguien se acerca a ustedes le hacen un favor y esa persona ni la vuelta les dio, o sea, no les dice nada. ¿Cuál es la actitud que normalmente una persona, un ser humano común y corriente, un simple mortal, como digo yo, qué es lo primero que una persona dice de ese otro que se dio la vuelta y sacó su provecho? Qué ingrato. Aquí en Panamá hay un dicho, dice, ¿cómo es? Indio y gato, animal ingrato. O sea, como aquel que recibió, le ayudaron, le abrieron la puerta, le dieron no sé qué, y después se va como Pedro por su casa. No tú, Pedro, sino como ingratos. La ingratitud es supremamente delicada en nuestra relación con el Señor. Y no es que Dios no la vea, porque es que a veces pensamos como que, bueno, pero es que a Dios no le importa lo que yo diga, o sea, no. Él resaltó la actitud de este hombre que se postró en tierra delante de él, porque no es solamente que lo haya visto a él, si hay alguien humilde que estuvo pisando esta tierra fue nuestro Señor, pero Él es Dios y Él merece toda alabanza, toda gloria, toda adoración. Y aún así Él dice, wow, este hombre sí me vio, este hombre sabe con quién está tratando. ¿Y cuál fue la actitud? No fue una actitud de somos iguales, sino todo lo contrario, se lanzó al piso diciendo, gracias, yo no soy judío, yo no soy de tu misma condición, no sé, él está diciendo, pero aquí estoy para servirte. La actitud en aquel tiempo
de rostro en tierra, si lo vemos en toda la Biblia, vemos como muchas veces los siervos de Dios, los profetas, etcétera, ponían rostro en tierra. Rostro en tierra es tu frente, literalmente como cuando uno ora y se arrodilla y pone rostro en tierra, o sea, la frente, o sea, como en una actitud de sumisión total y de servicio y de aquí estoy, esto es lo que soy, o sea, no soy nada, pero tú tuviste misericordia de mí. Y el Señor no deja por fuera el hecho de, no dejó como que no me importa, no, hizo bastante hincapié. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están? El Señor está reclamando todo aquel que hoy haya recibido algo de Él. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Te acuerdas de cuando hice esto y esto y esto? Y cuando dicen, ¿dónde estás? No es simplemente que vengas a escuchar una palabra por decir algo, o te acerques a algún lugar a cumplir religiosamente con algo. Cuando Él dice, ¿dónde están? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está ese día a día? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Dónde está Porque cuando el Señor toca la vida, el Espíritu Santo entra en nosotros y nacemos de nuevo, la actitud siempre es buscar a Dios en humildad y como necesitando más y que diciendo, estoy aquí para servirte, para lo que sea. Eso quiere decir que se recibió con gozo, que hay gratitud. Entonces hay una acción de gracias continua por lo malo, por lo bueno y por lo no tan bueno. O sea, por lo malo, por lo malo y por lo bueno. ¿Cómo es la actitud de la gratitud del mundo? Si me das, porque yo me merezco, te doy las gracias. ¿Verdad? Yo me merezco que me hagas tal cosa, que me des tal otra. O sea, siempre esperando algo. Y si te doy algo, estoy esperando que me des gracias. La actitud de gratitud, la gratitud con Dios es aunque no me des. Porque sé que eres Dios y eres merecedor de mi, ¿cómo se dice? De mi gratitud. Por el solo hecho de estar aquí. En Romanos 5, para hacer el 5:11, espérate, Romanos 5, del versículo 6 al 11, que fue el que estuvimos conversando ayer, Pedro. ¿Puedes leerlo tú? Romanos. Claro que sí. Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Bueno, este versículo parece un trabalenguas. Pero seguimos. 8. Mas Dios muestra su amor para con todos nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pues yo no sé si trabalenguas, pero definitivamente en resumidas cuentas me está diciendo, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Él nos viene y nos da algo cuando éramos débiles, dice ahí, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos, sus pecadores.
¿Cuál es tu lepra? Porque ahí es donde tenemos que identificar, oye, pero este pasaje de los leprosos, ¿qué tiene que ver conmigo? Y como, ¿por qué lo estoy recibiendo hoy? ¿O por qué esto si yo me porto bien? Yo estoy haciendo todo mi esfuerzo. Pero les quiero contar que hay muchas maneras de transgredir, de pecar, de estar en esa condición. La primera, pues obviamente es la duda, es decir, no creer que Jesucristo puede salvarnos. Y si, por ejemplo, tú no has entregado tu vida al Señor, tú no has entregado tu vida a Cristo, es muy posible, a mí me pasó, yo no sé a ti, a Pedro, o si a Andrés, o alguno que quiera aquí, Jackie, también que sé que es una persona que ya entregó la vida al Señor, creen que estoy errada, pero yo recuerdo que mi argumento unas veces era, soy la peor de todas, soy la peor pecadora, o sea, Dios ni me va a voltear a mirar. Es más, mi frase era, Dios, ese Dios del que me hablan, y eso que yo estudié en colegio religioso y mi mamá es súper también religiosa en muchas cosas, pero yo veía a ese Dios por allá lejos, castigador, severo, mejor dicho, yo decía, no sé, Dios está muy ocupado para mí, yo soy demasiado pecadora, yo no me puedo acercar a Él. Y estaba la otra posición también, donde yo decía, y a eso le pasa a muchos también, pero si yo me porto bien, yo no hago nada malo, ¿qué hice yo para merecer esto, aquello? Entonces estamos como en esos dos extremos, no hay un equilibrio, no hay un centro, hasta que llega Cristo a mi vida y Él se convierte en ese centro donde definitivamente, como es que el dicho ese, ni mucho ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre, algo así dice o sea, ni muy, ni tan, no hay manera. Yo no tengo argumentos, yo no tengo las fuerzas, yo no tengo los métodos para salvarme a mí misma, para acercarme, empezando por ahí. Ni siquiera entendía que Dios era santo y perfecto. Yo veía más bien a Dios como ese por allá, para algunos, privilegio de algunos. Y aparte de eso, el mundo me había mostrado que yo tenía que estar agradecida con otro montonón de intermediarios que eran los que me podían hacer el favorcito de rezar por mí, como quien dice. Es más, yo le decía a las personas que creía que tenían una más o menos relación con Dios, que ayuda, usted que está más cerquita ahí de Dios, ore por mí. Entonces, cuando nosotros no nos sentimos, no entendemos quién es Él y que por nuestros méritos no podemos ser salvos, pero que Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Más o menos está diciendo, ¿quién está dispuesto a morir por otro? Básicamente está diciendo eso. Dice, mas Dios, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, es decir, si ya tú eres de los que está de este lado, de los que tiene a Cristo en el centro, de que entendió ya que ni por aquí ni por acá, o sea, que no hay méritos, sino que Él es el que nos ayuda y Él es el que va adelante porque está el Espíritu Santo en nosotros actuando. Dice, ciertamente mucho más, estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Es decir, que Dios no es un Dios injusto que se va a quedar dejando que este desorden de mundo, que cada uno ponga sus leyes, que cada uno agradezca a cada cual que quiere, porque al único al que hay que agradecerle es a Dios. Y a veces decimos de boca, gracias a Dios, pero nuestras actitudes, nuestro corazón está lejos de Dios, verdaderamente, porque cuando estamos en Él, caminamos con Él. Y estamos en esa constante actitud del leproso, rostro en tierra. Ni siquiera levantar la mirada porque sabemos que no somos dignos. Entendemos que no fue por nosotros, ni por mis buenas obras, que no puedo hacer otra obra peor para que Él me deje de amar, porque simplemente Él me ama porque Él es Dios. Pero tampoco me va a amar más porque yo haga mejores obras. No me va a amar menos porque yo no haga ninguna obra. O
sea, es algo que no tenemos el control. Entonces, cuando ya estamos en Él, dice que con mucho más fuerza entendemos que Dios no va a dejar esto en desorden. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, las injusticias, el pecado, la lepra del mundo, literalmente, la oscuridad, las malas intenciones, todas esas cosas que estamos viendo, perversiones. Y cuando nosotros venimos a Cristo, empezamos a ver las cosas desde su perspectiva y podemos literalmente, como dice la Biblia, aborrecer el pecado. Y se los voy a poner de esta manera. Pedro contaba algunos testimonios poderosos. Yo estoy segura que ninguna de las personas sanas de las que nos hablaba Pedro voluntariamente va a querer volver a esa enfermedad. Ay, yo quiero volver allá. Estoy segura que el leproso que aparece en Lucas, que volvió, él estaba clarito. No, yo no quiero volver a esa condición. Así que si el que pasaras delante de mí y que escucharas mi clamor, porque acuérdense que los leprosos clamaron al Maestro, a Jesús, que te atrevieras, que aunque yo no me lo mereciera, a sanarme, eso simplemente me hace pensar, porque acuérdense que Jesús no se acercó ni los tocó, solamente les dijo, vayan y muéstrense. O sea, ni siquiera de Dios vino esa, tienes que venir a mí y tienes que venir a humillarte. No, les dijo, vayan y muéstrense para que Dios sea glorificado. Jesús siempre buscaba la gloria del Padre, siempre en todos los actos. Y allí es cuando vemos que el leproso dijo, creo que Dios es Él. Así que yo voy porque yo no quiero volver atrás, yo no quiero volver a tener esa lepra, yo aquí me voy a quedar postrado. Y a mí me parece absolutamente hermosa esa actitud y deberíamos copiarla, porque realmente el leproso entendió que su condición era inmunda, que él no tenía a Dios. Pero ¿cuántas veces entendemos que, o sea, el leproso lo que no quería era alejarse del Señor? Y hay condiciones, a veces situaciones. La lepra se va, seguramente, no vemos qué sucede más adelante, pero vemos los otros discípulos del Señor que aceptan a Jesús y vemos lo que les pasa. Entonces, a veces, como las palabras del Señor mismo decía, si a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer. ¿Cómo damos gracias en medio de ese momento donde el mundo nos aborrece, donde las situaciones pareciera que no están a nuestro favor? Como que todo se junta y decimos, wow, Señor, ¿cómo hago? Porque yo estoy segura que las enfermedades de las que fueron sanadas, los testimonios que Pedro nos compartió ahorita, su mamita, que yo la conozco, y yo sé que es una mujer de Dios, es una guerrera en oración, es una mujer que es lo único que tiene para compartir en su vida de parte de ella, no es nada de lo que ella es, sino ella siempre muestra a Cristo. Igual Jennifer. Pero entonces pensemos, ok, ya no tiene más enfermedad. Pedro tal vez tuvo que haber sido sacado de una situación. Yo he sido sacada de un pozo oscuro y lodoso para yo estar aquí parada compartiendo un mensaje de Él. O sea, yo tenía mi lepra, Pedro tenía la suya, y todos aquellos que hemos creído, Dios nos ha sacado de un escenario. Pero eso no quiere decir que entonces no van a pasar más cosas. ¿Cómo es la gratitud de los creyentes cristianos, a los que siguen, que tienen el Espíritu Santo, que han nacido de nuevo? Damos gracias en todo, porque dice aquí en Romanos, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. O sea, no queremos apartarnos de Él, lo necesitamos, pase lo que pase, estamos aferrados, porque si siendo enemigos, o sea, nuestra condición anterior, si siendo enemigos, porque dice la Biblia que aquel que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y aquel que se hace amigo de Dios se hace enemigo del mundo. Este es nuestro termómetro.
cada uno allí en su secreto, en su soledad, cuando termine este espacio. ¿Realmente aborrezco el pecado? ¿Aborrezco lo que Dios aborrece? Porque ¿qué hicieron los otros 9? Leprosos se fueron. Sabrá Dios si se presentaron delante de los sacerdotes. Quizás siguieron, dijeron, ya estamos sanos, ya recibimos milagro, ya, y nos olvidamos de él. Eso pasa a muchas personas. Reciben el milagro y se olvidan de Dios. Cuando vuelven a tener un problema, otra vez se van donde Dios. Ay, Dios, es que por favor, ayúdame. Pero su vida continua, su día a día, no le pertenece al Señor. Entonces ahí es cuando tenemos cada uno que hacer ese autoexamen y decir al Señor, Señor, muéstrame si mi vida realmente te agrada, porque es una vida de gratitud, porque realmente yo entiendo que tú no vas a dejar esto así, vuelto añico, sino que va a haber un día final y yo quiero estar en ese día final aferrada a ti porque mi vida está postrada delante de tus pies. Aunque las cosas se pongan difíciles, ayúdame a darte gracias porque tú me salvaste, porque este tiempo en esta tierra es temporal. Ese leproso entendió que no se iba a morir de lepra, pero de algo se iba a morir, ¿verdad? De algo. Y entonces, ¿qué iba a pasar después si él ya había conocido a Dios? Él entendió que no era solamente lo que se veía aquí en esta tierra, que aquí los humanos lo podían rechazar por su lepra, que ahora seguramente sí iba a agradar a algunos cuando ya no tiene lepra, pero no siempre vamos a caer bien. Y menos si en el mundo no se caen bien. Ustedes ven en las redes sociales, en las noticias, como ahorita tocaste un tema, Pedro, que para mí es súper álgido y es tan sensible, y es el tema del fútbol. Los hinchas del fútbol, de alguna estrella deportiva, los levantan y los suben por allá a una estratosfera de adoración y bravo, y levantan brazos y ¡ay, wow! Y no sé qué, lo aplauden, cantan, silban, saltan, mejor dicho. Pero si viene un hijo del Señor, una hija de Dios, y dice gloria a Dios, aleluya, y que ay, este fanático, qué pereza, ¿sí o no? Si escuchamos a alguien constantemente diciendo gloria a Dios y siempre en esa actitud de oración y siempre compartiendo este fanático, pero si vemos a alguien aplaudiendo y levantando brazos a un político, a un gobernante, a una estrella de rock o de cualquier tipo de género musical, a un, ¿cómo se llama? Un futbolista, un deportista, ¿cuánta adoración realmente merece nuestro Señor? Y más bien el mundo está adorando aquí. Si no está adorando ídolos hechos de manos, está adorando edificios, está adorando obras, obras me refiero a misiones, algo que lo que están haciendo en sus propias fuerzas. Está entonces adorando personas que suben al poder, que me pueden ayudar. Ay, este sí me la va a hacer. Y agradecidos con esa persona si les tiran una moneda. Pero Dios te ha dado la oportunidad, que aún siendo débiles, es decir, estando muertos, Él muere por ti, paga por ti. Y no solo esto, dice el versículo 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si alguna vez ustedes han tenido un tema de amor, por decirlo algo, y alguien intercedió y alguien hizo como que le hizo la palanquita, o en el trabajo, alguien les ayudó a conseguir un trabajo, ustedes allá donde está cada uno no sintieron gratitud por esa persona que les ayudó a recuperar su matrimonio, a recuperar su relación o a tener un trabajo para llevar a la casa. ¿Cuánto más para nuestro Señor que nos reconcilió con el Padre? Porque estábamos muertos, en pecado, apartados, ¿verdad? Estábamos ya casi nos vamos a desconectar, pero
Vamos a leer este último, Pedro, el que habíamos visto, 1 Corintios 4, 7. Pedro, ¿te desconectaste? No. 1 Corintios 4, 7. Sí. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Cómo? ¿Vuelvo lo leo? Sí. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? ¿Sí lo entiendes? ¿Sí lo entendiste? Sí, ¿verdad? Y pues, a ver, nosotros hemos recibido el regalo de Dios, la salvación, hemos recibido la justificación, hemos recibido el perdón de pecados. Dios nos lo ha regalado y eso nos distingue de las otras personas, eso nos hace diferentes. Amén. Eso hace que, primero que todo, pues tengamos una relación muy, muy diferente con Dios, pero nosotros no tenemos por qué tomarlo como mérito de nosotros, sino el mérito, pues lo acabamos de leer, fue el Señor Jesucristo que entregó su vida, entregó su sangre por nosotros. Él murió por todos los pecadores, como lo veíamos ahorita en Romanos. Entonces, hemos recibido esos dones, esos regalos de parte de Dios y lo tenemos en nuestra vida, pero el que debe recibir la gloria es Dios y más bien ser agradecidos con Él y saber que Dios nos llama para su obra, para su servicio. Exacto. O sea que recibimos de Él porque hay un propósito por el cual tú y yo, todos los que estamos aquí, estamos en esta tierra. Es decir, no simplemente para recibir un milagro e irte, no simplemente para... Las gracias que se le dan a la manera de Dios son diferentes a las del mundo. Las gracias de Dios es que de aquí en adelante siempre voy a hacer todo porque mi vida está completamente y 100% agradecida con Dios por lo que Él ha hecho, especialmente cuando se trata de que no me lo merezco y yo ni siquiera pude poner un granito de arena para que eso sucediera y que nadie me lo puede quitar. O sea, si tú realmente eres salvo, si tú realmente has nacido de nuevo, tu vida ha cambiado, nadie te puede quitar esa condición. El enemigo ahí donde va a venir a trabajar nuestros pensamientos. Yo conozco mucha gente que me ha dicho, yo era cristiano, yo iba a la iglesia, yo hacía esto, yo cantaba, hay muchos cantantes, muchos. Yo hacía, pero ya no, o sea, no. Como que volvía igual que antes, o como dice Jesús, el que viene y sale un demonio de él, ese demonio va al desierto, luego vuelve a esa casa otra vez a chequear a ver cómo está, y dice que si la encuentra vacía, él va a volver al desierto y a traer 10 demonios más. O sea, va a ser fiesta. Tu condición, dice el Señor, su postrer estado será peor que el primero. Porque realmente cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, Él no se mueve de ahí, o sea, Él ya nos sella. Y tu vida podrá tener declives y tendrá pruebas y tendrá aflicciones y estaremos en batalla, pero el Señor siempre nos va a dar esa convicción y siempre vamos a querer estar en esa posición de gratitud porque entendemos que no hay manera de ganárnosla
Y como no la podemos ganar, tampoco la podemos perder. Cuando alguien duda de su identidad, tiene que sentarse con el Señor y pensar, ¿qué va a hacer? Clamarle al Señor como ese leproso. Si le necesito, que vengas a mi vida. Y entender que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Nada. Y eso nos va a mantener en una gratitud permanente. En Hechos 8, versículo 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Cuando leemos Hechos, el libro de los Hechos, se los invito a leer. De verdad que este es un libro que está justamente después de los Evangelios, pero que nos ayuda mucho a ver cómo fue la vida de los discípulos después de que Jesús ya ascendió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre esperando a volver. Pero los discípulos se quedaron acá abajo. Y a los que les iban hablando ya no estaba un Jesús para decir, mira, te presento a Jesús, él es el maestro, ¿no? Ya no estaba. Porque en carne estaba limitado por algunas cosas. Y eso lo dijo así: yo tengo que irme, es necesario que yo me vaya. Yo voy a hacer morada para ustedes allá en el cielo, pero les dejo al abogado, les dejo al intercesor, al paracleto, al Espíritu Santo. O sea, es como decir, es el mismo Dios, pero ahora puede ir para todas partes. Y así es como el Evangelio entonces se extiende a todos los rincones de la tierra, y el final es cuando ya esté todo el mundo haya oído el Evangelio, estas buenas nuevas de que por nuestros méritos no podemos ser salvos, que necesitamos de Cristo. Ese es el Evangelio. Arrepiéntete, cambia de dirección. Dios está dispuesto a perdonarte porque ya Cristo subió a la cruz por ti, derramó hasta su última gota de sangre. Él pagó, porque dice que la paga del pecado es la muerte. Porque un juez justo, hace justicia. Pero nosotros hemos sido justificados por Cristo. Y eso es más que un mérito para estar agradecidos, dar acción de gracias. La acción de gracias, por ejemplo, en Estados Unidos, la fiesta, creo que básicamente, históricamente, es cuando los nativos recibieron a los colonos que venían de Europa e hicieron una fiesta donde se comparte un pavo y todos son felices en la misma mesa. Bueno, aquí, están agradecidos por todo por esta nueva familia, por decirlo así. Y se celebra todos los años para esta época. Pero nosotros en Cristo, nuestra acción de gracias está dirigida a entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Que tú hoy te vayas de esta reunioncita, no importa la hora a la que la veas, por los que están en Instagram o los que están en Bogotá conectados, que no te vayas igual a como llegaste, que entiendas el verdadero tesoro que el Señor nos ha dado. En este pedacito que les leí de los libros de los Hechos, vemos a un Saulo, que es posteriormente el apóstol Pablo. Después de que Pablo tiene ese encuentro con el Señor, él cambia rotundamente su vida. El Señor se la cambia, y él es el que escribe Romanos y todas las otras epístolas que vemos más adelante en el Nuevo Testamento, prácticamente que escribe gran parte del Nuevo Testamento, y funda iglesias, es decir, funda comunidad, va y planta el mensaje de Cristo y deja encargado a alguien, ve y síguelo diciendo, y luego vuelve atrás y va viajando. Entonces en el libro de los Hechos vemos algo así, pero en este pedacito, que es el principio del libro de los Hechos, Saulo está persiguiendo a los discípulos de Cristo, y los perseguía tan agresivamente para matarlos, los arrastraban, los sacaban de la casa así, arrastra, y se los llevaban para que renunciaran a esa fe, porque estaban yendo como en contra de la religión y de las tradiciones. Ahí es donde se hacía cumplimiento de la palabra que el Señor les había dicho justamente en la cena. Les había dicho, porque si a mí me aborrecieron, a ustedes también, pero no se preocupen, porque yo estaré con ustedes, porque les deja el Espíritu Santo. Saulo persigue a la iglesia. Todo el capítulo, que es el capítulo 8, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén.
y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. A Esteban ya lo habían apedreado simplemente por compartir de Cristo. Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, era una persona sin piedad, una persona realmente mala. Pero, versículo 4, que es el que les leí ahorita, pero los que fueron esparcidos, o sea, los que tuvieron que salir corriendo ante todas las noticias que estaban pasando, iban por todas partes anunciando el evangelio. La mayor actitud de acción de gracias de nosotros como hijos de Dios es esparcir el evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. ¿Quién no quiere una buena nueva? ¿Quién no quiere buenas noticias? ¿Quién quiere una noticia en tiempo de que todo está bien? La gente lo ve como que, más o menos como los 9 leprosos que se quedaron. Ay, sí, estos de pronto estaban buscando otra cosa. Tal vez querían la sanidad para poder hacer fechorías. No sabemos, no lo dice la Biblia. Pero ese leproso que quedó allí seguramente fue y se convirtió obviamente en un discípulo del Señor y empezó a compartir el evangelio. Esto de los leprosos pasó mucho antes. ¿Quién sabe si dentro de estos que habla el libro de los Hechos estaba ese leproso? Porque dice que fueron esparcidos por todo lado ante la persecución tan agresiva. Y no persiguen por tener una religión, sino por proclamar que Cristo es el único que a pesar de la maldad nuestra, miren a Saulo, era un asesino. ¿Cómo queda Saulo? Convertido en el apóstol Pablo, en uno de los personajes más importantes que Dios usa para alcanzar a otros. Y créanme que si leen el libro de los Hechos, se van a impresionar las cosas que tuvo que vivir el apóstol Pablo, tan difíciles. Es decir, que él pasó de odiar a definitivamente amaba el deseo, porque él, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vive agradecido. Y para terminar, no sé si alguien quiera leer Filipenses 4:6, para terminar mi parte. No sé si Pedro quiera aportar algo más, pero para ver si alguien quiere leer Filipenses 4:6, Jackie o la tía Graciela o Andrés, no sé quién esté por ahí que quiera leer. ¿Alguien valiente? ¿Quién? A ver. ¿Alguien? ¿No? ¿Me recuerda Filipenses qué, perdón? Filipenses, gracias Andrés. Filipenses 4, capítulo 4. Versículos 6 al 8. Dame un segundo. Recuerden que todos los domingos, si Dios lo permite, estamos aquí, se pueden conectar. Dejé en el WhatsApp, creo que algunos Sí. han recibido, perdóname Andrés, han recibido la invitación para que puedan conectarse también aquí a las reuniones. Listo, Andrés. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Quieres aportar algo acerca de ese pasaje? ¿Tú, Andrés? Pues nada, yo lo que pienso es nosotros debemos ser agradecidos en todo momento. Debemos ser agradecidos en todo momento, no solo como pedir por pedir o orar solo por cuando necesitamos algo. No, todos los días debemos dar gracias, como decía don Pedro esta mañana. El simple hecho de abrir nuestros ojos, de
tomar ese aire en las mañanas, saber que estamos vivos, eso es un motivo para dar gracias. Dar gracias por nuestras familias, que siempre están ahí con nosotros. Gracias por el trabajo, por las provisiones, que si no es por Dios, que es el que nos da todo eso, pues no tendríamos nada. Entonces creo que es eso, ser agradecidos en todo momento. Amén. ¿Y Pedro? ¿Quieres? No, pues definitivamente la gratitud, la que nosotros tenemos con Dios, es muy diferente a la gratitud que hay en el mundo, porque pues en el mundo hay amistades y entre comillas agradecimientos, pero por conveniencia. Si nos hacen un favor, si nos prestan, si todo, deme, hágame algo. Pero la gratitud con Dios es diferente. Dios nos lo dio todo sin nosotros merecerlo, y pues debemos ser muy, muy, muy agradecidos con Él. Dios es bueno, y la Biblia dice que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Cada mañana Él está pendiente de nosotros, en la noche. Entonces debemos tener un corazón así, agradecido, como lo decía Andresito. Y a mí me alegra escuchar a Andresito, porque lo escucho tan bien, con un corazón tan bonito, con un corazón tan bien. Y pues bueno, Andresito pues tiene unos hijitos bien bonitos. Y pues Dios ha sido muy bueno, y los ha bendecido a todos, nos ha guardado. Entonces pues para todos nosotros que seamos agradecidos con Dios, y también con las personas, no solamente con Dios, sino también con las personas, y debemos recordar en nuestra mentecita todo lo que Dios ha hecho. La Biblia dice en un salmo: bendice alma mía a Dios y no olvide ninguno de sus beneficios. Amén. No olvidemos ninguno de los beneficios que Dios ha hecho por nosotros. Bendice alma mía a Dios y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Bonito ese salmo. 103. Ese salmo, 103, muy bonito. Uh-huh. Pedro, yo quiero hacer una pregunta, porque yo sé que posiblemente hay personas, particularmente a mí me ha pasado a veces con tantas, o sea, como a veces no sé si ustedes se han sentido que están levantando la cabeza y boom, viene otro golpe, y viene otro y viene otro. ¿Cómo aprender a dar gracias? ¿Qué recomiendas? ¿Qué aconsejas? ¿Qué escritura puedes recomendar también para aquellos que se sienten súper abatidos, que a veces reciben una y otra y otra y otra? ¿Cómo ser agradecidos con Dios? Bueno, yo tengo dos pasajes favoritos. Cuando viene un golpe, viene a su vida, y viene otro, y luego el otro, y para terminar otro. Entonces, yo tengo dos pasajes favoritos, bueno, pues que son hartos. Uno de esos es el que acabo de leer, Andresito, Filipenses 4, 6 y 7. Amén. Ese me ayudó hace años en una crisis que yo tuve. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese. Y el Salmo 121 y el Salmo 123. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de Jehová. De Dios. El Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bueno, esos pasajes me ayudan mucho, me han ayudado durante toda mi andar con Dios, mi andar con Cristo, me han ayudado porque me dan fe, me dan esperanza. Eso es algo diferente lo que Dios hace en nosotros como hijos de Dios. Una persona que no tiene a Dios está desesperanzada,
no tiene con quién hablar, no tiene con quién contar. Por eso pasan tantas situaciones dramáticas, pero nosotros contamos con el Señor y podemos acudir a la palabra, podemos hablar con Él y eso nos ayuda. ¿Tenemos problemas? Sí, pero Dios nos ayuda, sí. Tenemos su palabra que nos da fe y esperanza, bendito sea Dios. Entonces, yo me apoyo mucho en la palabra del Señor cuando tengo inconvenientes. La palabra de Dios es viva, eficaz, discierne las intenciones del corazón. Esta es la mejor acción de gracias, es entender que debemos rendirnos a Él, buscar, la voz de Dios está ahí en la palabra es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Si perdiste el rumbo, Él es el camino. Si estás caminando en el engaño, en la mentira, no sabes qué es, o sea, estás dudando de todo, Él es la verdad. Y si te sientes que ya no hay nada que hacer por ti, que todo está mal, que te mereces lo peor, Él es la vida. Y Él nos acerca. Nadie puede ir al Padre sino a través de Él. Él nos acerca al que nos glorifica, al que nos levanta, todo ese, al que Pedro nos acaba de mencionar. Por eso la palabra de Dios hoy tiene que ser tu estandarte para aprender a dar gracias, para estar agradecido. Yo les digo, pasamos momentos donde nos sentimos supremamente abatidos, pero yo lo veo como las leyes de la física, que también son del Señor. No se puede levantar lo que no se ha caído. No se puede consolar aquel que no se ha quebrado. Entonces, para recibir esas cosas, necesitamos pasar primero por lo otro. Es decir, para tener una gloria, para tener una victoria, debemos primero atravesar esa batalla. Y a veces no entendemos esas batallas, pero es como la posición perfecta en la que Dios te quiere a ti y a mí. Y por eso dice que la recompensa, en Filipenses, la que leyó Andrés, Filipenses 4:6, dice que por nada estén afanosos y que oremos en todo con acción de gracias, ¿verdad? Agradeciendo. Pero ¿cómo voy a dar gracias por lo malo? Usted dé gracias. Gracias, Señor, porque esta batalla me da la certeza de que tú vas a tener la victoria. Y la victoria está ahí, también lo dice, versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es decir, posiblemente las personas que te vean en medio de una situación caótica, difícil, te vean alabando de todas maneras, te vean adorando a Dios, te vean compartiendo el Evangelio, como le pasaba a Pablo, que esta carta en particular la escribe desde la cárcel, y no cualquier cárcel, y dice que esa paz que él tiene es el fruto, es la luz que él emana gracias a su actitud de gratitud. Dice que esa guardará nuestras mentes y nuestros corazones, los pensamientos, pues, en Cristo Jesús. Amén. Pues Pedro, hagamos una oración para despedir y ya, nos vamos. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tu palabra, gracias por este mensaje, Señor. Dios, te rogamos que esta palabra haga eco en nuestra vida y que nos acordemos siempre, que traigas a memoria siempre lo de los 10 leprosos, que nosotros no seamos como los 9 que se fueron, que se olvidaron, que se llevaron el milagro y chaito, Señor, sino que seamos como ese unito que regresó dándote gracias en alta voz, humillado, rendido a los pies de Jesús y deseando seguir al que lo había sanado, al que había hecho el milagro. Señor, nosotros te seguimos por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario con nosotros y hemos recibido muchas cosas por añadidura. Tú nos has bendecido, nos has ayudado, pero esa es la añadidura, Dios, y te agradecemos por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario,
entregaste tu vida por el rescate de nosotros. Señor, te agradecemos por esta reunión, por estas reuniones. Te agradecemos por tu palabra que nos enseña a caminar contigo, Dios. Te agradecemos por la familia, te agradecemos por los alimentos, te agradecemos por la vida, te agradecemos por la salud, te agradecemos aún por los inconvenientes que tenemos, Dios. Gracias, buen Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por las personas que has colocado a nuestro alrededor y que podemos compartir desde tu palabra. Te agradecemos por las personas que nos han apoyado, que nos han ayudado en situaciones difíciles, Señor. Bendícelos, Señor. Tu palabra dice que lo que nosotros sembramos, eso también cosecharemos, Padre. Señor, tu palabra nos enseña que hemos recibido de gracia, debemos dar de gracia. Gracias, bendito Salvador, por la salvación tan grande. Gracias, Señor, por cuidarnos en esta semana de antemano. Te agradezco porque tú nos cuidarás, nos bendecirás esta semana, bendecirás nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hogares, bendecirás nuestra alacena. Gracias. De antemano te damos gracias por esta semana, Dios. Gracias porque nos cuidarás, nos protegerás, nos librarás del lazo del cazador. Gracias, Señor, porque esta semana nos ayudarás a salir adelante. Gracias porque nos darás sabiduría, entendimiento. Gracias, Señor. Mil gracias te damos, Padre. Gracias por las personas que nos hemos conectado a esta reunión. Dios, bendícelos, Señor, ayúdalos y gracias por ellos, por sus familiares y las personas que están alrededor de ellos y escuchan este mensaje, Padre. Gracias por ellos, gracias por los que escuchan este mensaje a través de las redes, Dios mío. Bendícelos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la gloria sea solo para ti, Señor. Muchas gracias, buen Dios. Amén. Amén. Y bueno, Amén. Gracias al Señor. También oramos por Jennifer y Esteban, que se encuentran de viaje. Que el Señor les guarde su entrada y su salida. Mi hijo también se encuentra de viaje. Y si alguno quiere tener un tiempo de oración o necesita oración, puede escribirnos, puede escribir a Pedro y Jennifer, puede escribirme por Instagram. Y no dude que hay gente que no está solo, mejor dicho. El Señor está allí y por algo está llegando este mensaje a su vida en este momento. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Amén. Chao, tía Graciela. Chao, Andresito. Chao, Pedro. Chao, Vicky. Muchísimas gracias. Gracias, tía. Gracias por aparecer.